Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos a reflexionar en esta mañana en un texto de la palabra de Dios que se encuentra en Salmos capítulo 32. Cuando leía este salmo desde la semana pasada, meditando en él y pensando en muchas cosas de mi vida propia y pensando también en aquellas que nos suceden a diario, muchas veces nos sentimos que necesitamos en algún momento del día o quizás en algún momento especial de nuestra vida algo que a algunos les gusta mucho y a otros no les gusta tanto, que es un abrazo. Cuando leía estos primeros versículos pensaba realmente qué importante que es para nosotros ser hijos de Dios. A veces deberíamos detenernos más y pensar más en la bendición tan grande que tenemos al poder contar con nuestro Dios, al poder ver que aún en medio de las pruebas Él siempre está con nosotros y nunca nos abandona. El salmista podía decir en el Salmo 32, y yo lo vengo leyendo sinceramente en la NBI, estaba así en Pegüeña y quisiera leérselos también de esta traducción. Dice Salmos 32, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero el versículo 10 tiene una expresión que me encantó. Dice, muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Mis hermanos, qué importante es un abrazo. Muchas veces no hay palabras para decir, pero en un abrazo podemos transmitir confianza a aquella persona a quien abrazamos o quien nos abraza, mostrar un refugio, mostrar un sentimiento mucho más profundo que muchas palabras que se puedan decir en momentos donde quizás no es necesario y quizás no podemos ni debemos agregar palabras. Y la verdad que David escribía este salmo en un momento terrible de su vida, donde había reconocido su pecado frente a Dios, vivía la consecuencia de aquel mal obrar justamente contra Urías Eteo, contra Betsabé y principalmente contra Dios. Y en el versículo 10 hay una reflexión tan importante que nos debe llevar en esta mañana a pensar a nosotros. Miren, hay dos finales o dos caminos finales para el ser humano. Por eso dice, muchas son las calamidades de los malvados. La gente que no tiene a Cristo tristemente no tiene un refugio donde encontrar un abrazo de perdón, donde no tiene forma de quitar esa mancha que hay en su vida, no tiene posibilidad de escapar de esa condena que está puesta sobre él o sobre ella, y no tiene ningún tipo de aliento en medio de la desesperación. Sin embargo, el cristiano realmente encuentra el gran amor del Señor, que dice la palabra de Dios en el texto que hemos leído, que envuelve a los que en Él confían. Y la verdad que pensaba en algunos abrazos del Señor Jesucristo. Pensaba, en primer lugar, que el Señor quería abrazar a los judíos. En Mateo capítulo 23, versículo 37, va a decir el Señor, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? No hay duda que Dios quiere abrazar a todo ser humano, pero hay muchos que rechazan el abrazo del Señor. No hay duda que el Señor
se lamentaba en ver la actitud de un pueblo que rechazaba a aquel que quería abrazarles como abraza justamente la gallina a sus pollitos, abrigados en ese lugar, protegidos, guardados de todo peligro, calentitos frente al frío, realmente confiados porque allí está su mamá. Pero esa gente rechazó justamente el abrazo del Salvador. Y mucha gente, tristemente, sigue rechazando el abrazo del Salvador. Pero cuán importante es que nosotros podemos ir a los brazos de nuestro Padre. Miren, nuestra desobediencia es una evidencia que Dios ya sabría que vamos a mantener una lucha con el pecado. Demuestra nuestra desobediencia que Dios conoce de antemano que muchas veces le íbamos a fallar. Por eso el apóstol Juan en la primera carta va a decir en el capítulo 2, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, la Reina Valera dice a un abogado, a Jesucristo el justo. Qué importante es saber que a pesar de que nosotros muchas veces le fallamos al Señor, pecamos contra Él, ya no hay una condena sobre nuestra vida, sino hay un Padre que está esperando para abrazarnos, para perdonar nuestro pecado, para limpiarnos de toda esa maldad que tenemos, porque dice en el capítulo 1 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando pensaba en este abrazo de alguien que se arrepiente y que puede ir a los brazos de aquel que consuela, que restaura, que verdaderamente puede hacer sentir lo que jamás nadie puede hacer sentir a alguien que falló, que traicionó y que hirió, este es nuestro Padre Celestial. Y en Lucas capítulo 15 recordamos a este gran Padre, al Padre del Hijo pródigo. Dice el versículo 17 del capítulo 15 de Lucas, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi Padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¡Qué abrazo más consolador! Miren, hermanos, muchas veces peco, muchas veces pecamos, pero la palabra de Dios en Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Alcanza ese gran amor del Señor que nos envuelve, como este padre que abrazó a su hijo arrepentido, harapiento, sucio, lleno de olor, pero tristemente todo eso por causa del pecado, pero desde el momento del abrazo del Padre comenzó a cambiar completamente su vida. Comenzó el cambio de la limpieza, de ponerlo en el lugar que corresponde, de amarlo delante de todos, sin cuestionarle absolutamente nada, porque su hijo estaba perdido y ha sido hallado. Ahora, mis hermanos, también necesitamos abrazos en las pruebas. Y la verdad pensaba cuando Pedro estaba en la cárcel. Este es un pasaje que sinceramente siempre me asombró. Pensaba en Hechos capítulo 12,
En el versículo 6 dice, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, seguramente para condenarlo a muerte, éste dormía entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió, échate la capa encima y sígame. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel le dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Mis hermanos, a veces pasamos por pruebas terribles, en los cuales nos sentimos sin salidas. Estamos como en cárceles, atados con cadenas que no nos dejan mover, rodeados de aquellos que quieren destruirnos, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales de maldad. Pero allí viene el ángel poderoso que nos levanta, quita nuestras cadenas, nos hace atravesar puertas de hierro, lugares imposibles de pasar, y nos lleva a un lugar seguro donde allí nos pone a caminar. Quizás en medio de las pruebas, muchas veces nos sentimos atados. Parece que estaríamos completamente abatidos, sin fuerzas, sin posibilidades, pero allí aparece nuestro ángel poderoso, nuestro protector, nuestro Dios eterno. Y me lleva a pensar por último en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Versículo 11 dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Mis queridos hermanos, quizás las pruebas terminen con nuestra partida hacia el cielo, pero allí también vienen sus ángeles a buscarnos para llevarnos a su presencia. Ya no hay una sola esperanza como tienen los que viven sobre la tierra cuando dicen que lo único que no se puede solucionar es la muerte, porque allí ya no hay esperanza. Nuestra solución comienza eternamente desde el día que partimos de este mundo, porque allí tenemos refugio eterno, consuelo eterno y un lugar que nada ni nadie nos puede quitar, que será eterno. Gracias a Dios por su abrazo. Y qué lindo sería que en este día podamos pedirle al Señor que abrace nuestra vida, que envuelva nuestra vida con su gran amor para que sintamos esa paz
que sobrepasa todo entendimiento cuando estamos abrazados en sus manos. Que el Señor les bendiga.